Fugaces que tenemos. Y así de fugaces son los momentos que vivimos realmente. Soy Diana. Y yo, Perla. Y esperamos estés listo para este fugaz viaje. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Fugaz. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo te fue en la semana? Una semana muy entretenida, muy ocupada, pero llena de buenas noticias. ¿Y tú, Diana, cómo estás? Cuéntame qué tal te ha ido en esta semana. ¿Qué cosas maravillosas has descubierto? Me ha ido muy bien, la verdad, una semana un poco ocupada y atareada, pero pues yo siempre estoy ocupada, así que pues no me molesta, estoy bien. ¿Y qué creen? ¿Cómo nos despertamos con una noticia? Bueno, ya tiene varios días, ¿no? Es una noticia sobre un concierto que fue popular en Rumania, porque acató estos parámetros de distanciamiento social con el uso de máscaras, cubrebocas y todas las normas de higiene para poder llevar a cabo todo el evento. Y estaba leyendo que piensan hacer más en agosto y septiembre. Entonces, nos sorprenden mucho esas imágenes porque mínimo yo nunca pensé que llegaríamos a algo así, ¿sabes? Si me hubieras dicho hace un año que íbamos a llegar a esto, la verdad no te lo hubiera creído. Sí, me tocó ver la imagen en redes sociales y me parece sorprendente y curioso, a la vez como algo importante, porque es uno de los primeros eventos que se realizan en esta llamada nueva normalidad. Y cabe destacar que pues sí, la situación no es la misma en Rumania que en México, porque en Rumania llegó primero el coronavirus y ellos se encuentran pues en una etapa totalmente distinta. Pero me parece como un gran avance que se estén llegando a poder realizar este tipo de eventos. Que sí, sabemos que tarde o temprano iban a ocurrir, que creo que lo esperábamos más tarde que temprano, pero me parece muy bien que si pues se van a realizar, que se realice de esta manera. Lo que yo alcancé a observar en la imagen, se habían como establecido y dividido como ciertas plataformas donde solo estaba como cierto grupo de personas. Igual se contaban con todos los filtros sanitarios necesarios. Entonces, pues enhorabuena por estar recuperando eso que el COVID nos quitó. Está bueno, yo la verdad me parece algo, bueno, es la única forma que tenemos ahora de hacerlo, pero no sé, algo a mí me sigue diciendo que es un riesgo innecesario. Mira, a mí me parece un riesgo innecesario, pero tienes razón, o sea, de alguna manera si esos eventos se tienen que hacer, ya sea por fines económicos o mil cosas más, pues es mejor que se hagan de esa manera que sin las protecciones necesarias, ¿no? Sí, en lo personal yo creo que no acudiría, no me siento como ni física ni psicológicamente para acudir a un evento así. Me da miedo estar rodeada de personas, pero pues sí, yo creo que si tarde o temprano se iba a realizar, qué mejor que se dé en estas condiciones. Así es. Y justamente que hablamos de la nueva normalidad el otro día, ¿no? Entonces, a partir de junio, en México se empezó a utilizar el famoso semáforo para indicar el riesgo de contagio en cada uno de los estados, que creo que manejan los colores rojo, naranja, amarillo y verde. Y empiezan todo este tipo de protocolos de sanidad para ver qué onda, ¿no? ¿Se puede salir o no se puede salir? Sí, yo me puse a investigar un poquito más acerca de esto de la semaforización y en qué consiste. Lo que encontré fue lo siguiente. Este concepto de la semaforización o del semáforo epidemiológico surgió como un sistema que nos permite entrar de manera segura a lo que llamamos la nueva normalidad. Este tránsito va de acuerdo con el riesgo de contagio pues, del COVID-19. Se emite de manera estatal y se actualiza cada semana. Y como comenta, se compone por 4 colores. El primero es el rojo, que es donde se encuentra Baja California, donde te indica que no salgas si es estrictamente necesario. Después tenemos el color naranja, que es como un si puedes, quédate en casa, aunque se van reanudando como un poquito más de actividades. Tenemos el amarillo, donde hay más actividades, pero con precaución. Aquí se distingue como la apertura de centros de entretenimiento, pero con cierta capacidad de personas. O sea, lugares cerrados comienzan a abrir, pero con todas las medidas de prevención. Y tenemos el verde, donde podemos salir, se reanudan las clases, pero obviamente se mantienen estos protocolos de sanitización.
Y actualmente en Baja California nos encontramos en semáforo rojo, pero con los permisos de realizar actividades como si estuviéramos en semáforo amarillo. Y es que cabe destacar que al encontrarnos pegados a frontera, zona turística, ciertos grupos de negocios han tenido que comenzar a abrir, aunque el semáforo rojo no debería permitirlo. Está interesante lo que mencionas. Y es cierto, no recuerdo realmente en qué semana en Tijuana se empezaron a dar permisos a los bares, estos lugares de comida, a volver a aceptar personas. Pero es una discusión complicada, ¿sabes? Porque estamos hablando de volver a reactivar la economía, que fue uno de los principales objetivos por los cuales se creó la nueva normalidad, según a lo que yo he leído en la página del gobierno. Entonces, está muy, muy raro, ¿no? No raro, sino que es complicado porque, mínimo, bueno, mi mamá es diabética y ella trabaja en una fábrica y ella desde la primera, segunda semana ya la descansaron porque pertenece a este grupo de personas vulnerables al virus. Y algo que pasó mucho y mi mamá me lo contó y a mí me sorprendió bastante fue que cuando muchas personas iban a ser pues descansadas, iban a estarse resguardando de su casa, su principal preocupación era me van a seguir pagando o mejor vengo a trabajar, no importa si cobro este riesgo. Entonces es complicado, ¿no? Y muchas personas prefirieron quedarse o se fueron con su sueldo medio inconformes porque querían seguir trabajando y si no hay tiempo extra, no hay más dinero. Entonces, no sé, o sea, ¿a ti te pasó algo similar? Sí, de hecho comparto la misma historia contigo porque mi papá también entra en ese grupo de vulnerables, pues él trabajaba en una maquila y también es diabético. Entonces, en la empresa donde trabajaba mi papá, también dividieron a los grupos vulnerables como diabéticos, hipertensos, con problemas de respiración, enfermedades crónicas y los mandaron a descansar a sus casas. Afortunadamente la empresa de mi papá se le siguió depositando su sueldo al 100%, aproximadamente unos 3 meses, y después se recortó al 70%. Sin embargo, creo que podemos hacer una comparación porque la mayoría de las empresas aquí en Tijuana, desde la primera semana donde los mandaron a descansar, o algunos después de un mes, comenzaron a pagar sueldos del 50%. Entonces la población se encontraba muy preocupada porque cómo iban a sustentar los gastos de su familia con solo el 50% de su salario. Y como comentas, las personas tienen que preocuparse por qué van a comer. Algunos incluso buscaron otro empleo arriesgando su salud. Sí. Y es que miles de personas han perdido su empleo a raíz de esta contingencia, ya sea porque se encuentran dentro de un grupo vulnerable o porque las empresas, establecimientos o el lugar donde trabajan han tenido que cerrar de manera temporal o definitivamente. Está justamente lo que dices. Y esto que las empresas para agarrar en los trabajos se están volviendo más estrictas, no sé si te has dado cuenta de eso. Y ahora lo que más te piden, no, mira, los estándares te checan de todo, ahora sí te checan de todo, te miden el azúcar, te pesan, o sea, es difícil de que ahora te tomen en un trabajo de fábrica de maquila si eres diabético o tienes una enfermedad crónica. Tengo varios familiares porque mucha de mi familia es Sí, diabética y varios de ellos han estado buscando trabajo y para encontrarlo o tienen que omitir que son diabéticos o de plano tienen que estar súper, súper controlados, que seamos realistas. En México esto no ocurre de esta forma. Y no sé, o sea, es complicado. O sea, ¿qué nos viene laboralmente? ¿Qué se nos viene a Tijuana y al resto del país? les han limitado sus opciones para conseguir un empleo y sustentar a sus familias. ¿Y por cuánto tiempo más seguiremos así? Porque eventualmente esas personas tienen que regresar a trabajar. ¿Pero cuándo? Y es que, ¿sabes? Yo creo que también influye mucho en esto que existe una negativa de cierto grupo de personas a utilizar cubrebocas y acatar las medidas de prevención. Entonces esto no nos ayuda a avanzar. Pero, ¿tú por qué crees que suceda esto? Que haya personas que se nieguen a utilizar el cubrebocas. Creo que es que, mira, las razones más sencillas que yo he escuchado es que incomoda, que es algo innecesario, o esta que a mí me pareció muy interesante de es que a mí no me protege, porque pues solo sirve si tú estás contagiado.
Y ahí entra un rollo de empatía muy cabrón, güey. Porque tenemos esta idea de que todo lo que hacemos en esta nueva normalidad es para cuidarnos a nosotros. Pero nos olvidamos de esta parte de que mucho de lo que hacemos también es para cuidar a los otros. Entonces, el hecho de usar cubrebocas, sí, tal vez es más beneficioso para los demás si tú estás infectado, pero es parte de, o sea, tienes que hacerlo porque de eso se trata, o sea, de no seguir contagiando gente. Creo que vivimos en una sociedad lo cual nos mantiene unidos y no deberíamos de tener como estos pensamientos tan egoístas de solamente por los demás. O sea, me cuido a mí mismo, pero no. Yo creo que al ponerte el cubrebocas es como me cuido yo y cuido a los demás. Es tu responsabilidad moral, por así decirlo, que si tú sabes que estás enfermo, no puedes ir contagiando por ahí a las personas, que tal vez tú te encuentras sano, no cuentas con estas, no estás dentro de un grupo vulnerable, pero puede que la persona que está al lado de ti sí lo sea, y por negarte a usar cubrebocas no tenga el mismo destino tan afortunado que tú. Y se han hecho varias técnicas o cosas para tratar de obligar a las personas a tener los cuidados más básicos que fue lo primero en los establecimientos, ¿no? De que ahora, gracias al cielo, ya no puedes entrar sin cubrebocas. Y aún así hay personas que no acatan esa regla. Sí, yo en este periodo tuve que conseguir un empleo porque pues economía. Entonces trabajaba en un Oxxo. No sabía de qué otra manera mencionarlo. Y sí, era una constante pelea con los clientes porque no querían utilizar el cubrebocas. Y aunque había personas muy amables que sí lo utilizaban, a las personas que les pedíamos utilizarlo, siempre lo hacíamos de manera amable, claramente, ¿no? Era como, señor, señora, favor de colocarse el cubrebocas antes de entrar para su protección y para la de nosotros. Y pues nosotros como trabajadores todo el tiempo teníamos que portar el cubrebocas. Entonces, en ocasiones llegaban personas muy groseras, muy, muy groseras. Se presentaron casos donde casi tuvieron que llamar a la policía porque alguien que entró no se quiso poner el cubrebocas y no le bastó con solo no acatar la medida, sino que se puso en un modo de buscar pleito con los empleados de ahí, o sea, retándonos. Y hay un caso muy curioso que, amiga, si estás escuchando esto, lo siento, pero es una muy buena historia. Que un día llegó pues una señora, ¿no? A realizar sus compras normales, era un fin de semana y pues la tienda solamente te deja pasar de 7 en 7 personas. Bueno, esta señora se metió, aunque en la entrada se le indicó que no podía pasar sin cubrebocas, lo que esta señora hizo fue como alzó el cuello de su blusa y lo utilizó a manera de cubrebocas, ¿no? Entonces se dirige pues con mi amiga que también trabajaba ahí y le pregunta que si dónde puede encontrar hielo y mi amiga le indica en la puerta del fondo, pero le hizo un comentario, señora, si no trae cubrebocas no la podemos atender, son las reglas del establecimiento. Y pues mi amiga jamás lo hizo como en manera despectiva o manera de ofensa, porque es nuestro trabajo y nosotros tenemos que implementar las medidas. Entonces, Sí, o sea, le tienen que decir lo que pasa. exactamente. Bueno, la señora se dirigió a la puerta, tomó los hielos y se dirigió a cajas. Y efectivamente, la cajera no efectuó el pago porque le dijo lo mismo. Señora, no la puedo atender si no trae cubrebocas. Entonces la señora salió muy molesta y pues pasó, ¿no? Nosotros pues ya lamentablemente un poco acostumbrados a vivir esta situación. Pero horas más tarde, en un grupo de, pues estos grupos que hacen como de colonias en Facebook y así, se empezó a difundir una imagen de nuestra tienda donde la señora alegaba que nosotros habíamos sido groseros con ella y que le habíamos dado un pésimo servicio, diciendo que nosotros vendíamos cerveza a personas que no traían cubrebocas y que ella no le habíamos podido vender una simple bolsa de hielos. Entonces, ¿por qué se victimizan cuando pueden cumplir medidas tan simples como ponerse el cubrebocas? Si no lo quieren portar después, no hay problema, es su decisión. Pero las reglas del establecimiento son, entras con cubrebocas. No te lo pones adentro, entras con cubrebocas. Pero pues la gente se sigue
mostrando necia. Me recuerda mucho una historia que había comentado en una publicación uno de nuestros compas de la universidad. No sé si alcanzaste a leer, Sí, me tocó verla. Es del servicio a clientes que yo tengo. Yo tengo el sueño guajiro de trabajar en el servicio a clientes porque siento que se vive de todo. Y justamente, ¿no? A él le tocó estar en la puerta de Carl Jr. Viendo de que quién entra, quién no entra. Y llegó unos caballeros que estaban de una forma muy prepotente, que querían entrar a consumir, ¿no? Pero no traían cubrebocas y cuando se les pidió que por favor se lo pusieran, se negaban rotundamente, ¿no? Entonces, nuestro compañero que dices no los dejó pasar. Definitivamente no van a pasar. Y más atrás de la fila había un señor ya mayor que a él se le pidió que por favor llevara su cubrebocas pero pues él no traía, entonces nuestro compañero pues le dijo, ok, está bien, y ellos tienen ahí de los, pues supongo que ellos de los que dan, y pues le dio uno y ya, pase por favor. Entonces, creo que también tiene que ver mucho la actitud, ¿no? Y esta acción de regalar cubrebocas o bien darlos, es una forma también de presionar o de hacer que las personas lo utilicen, porque tal vez, o sea, sirve de algo, ¿no? Realmente estar regalando cubrebocas mínimo para que entren al lugar y ya si quieren, como tú dices, que no lo usen, pero mínimo aquí lo tienen que usar. Sí, es que hay maneras para pedir las cosas. Siempre debes como mostrar esa empatía. Y si trabajas en servicio al cliente, créeme que son 1000 historias. Pero, pues, creo que las otras personas también tienen que ponerse en nuestro lugar, que es un empleo. Y que tampoco estamos ahí como por mucho gusto, ¿sabes? Necesitamos el dinero. Entonces, creo que falta esa empatía en nuestra sociedad de ponerme en el lugar del otro y no solo preocuparme por mis necesidades. Y no sé, o sea, creo que ahorita ya no he visto, no sé si tú sí, pero hubo un tiempo que cuando comenzaron con esto obligatorio usar cubrebocas, salieron muchos videos virales de personas que no querían usarlos, y uno de los más populares creo que fue lo de Lady Pizza, algo así, que fue una Little Caesars. No sé si lo llegaste a ver. De una mujer que se puso muy, muy agresiva porque no le querían vender su pizza. Sí. ¿Por qué? Porque no llevaba cubrebocas, pero es a lo que llegamos. O sea, exactamente ese tipo de actitudes llegan a ser hasta descomunales, ¿no? O sea, ¿por qué rayos te pondrías a usar un cubrebocas? Tan solo para el minuto que te va a tocar comprar la pizza y te sales. Es que es complejo, porque muchas personas como se niegan porque han relacionado esto con lo político, como tú me comentabas. Entonces, estas personas de cierta manera no quieren acatar las órdenes porque piensan que están siendo controlados. Sí. O creo que también hay algo muy curioso que yo encontré, y es que la pandemia en México se ha convertido en una creencia. Podemos dividir a los mexicanos entre los que creen en el COVID y los que no. Y yo he escuchado a personas, generalmente personas mayores, decir, es que yo no creo en eso. Y también he encontrado un sinfín de videos de personas como... Hay uno que me llamó mucho la atención, donde una señora en un sobre ruedas comenta, gracias a Dios, yo no creo en eso. Siempre andan inventando enfermedades. Y es como, wow, o sea, ¿hasta dónde ha llegado de convertirse una enfermedad real que las cifras lo arrojan? Ha matado a muchísimas personas, a que en México se tome como una creencia donde tú decidas creer o no en él. O sea, no porque no creas el problema va a desaparecer. Es interesante eso. Y yo te lo decía que lo hemos convertido en algo político porque justo ahorita nos llegó la pandemia en el momento de la cuarta transformación, en donde se ha vendido mucho este discurso de vamos a desmantelar todas las mentiras del gobierno y del PRI, del PAN y de todo, y de todos los partidos políticos, ¿no? Y empiezan a sacar muchas cosas que yo no digo que sean mentiras, muchas cosas a lo largo de la historia que se han hecho desde el gobierno, que tú dices, wow, o sea, y son cosas que han controlado el pueblo mexicano durante muchos años, pero esto de la pandemia se ha vuelto, lo han metido en la misma bolsa. Entonces es complicado lidiar con estas personas que no creen en el COVID. ¿Por qué? Porque no usan cubrebocas. ¿Por qué? Porque no tienen la sana distancia. Y no sé si te ha pasado, a mí sí me causa cierta... cuando estoy en una fila, por ejemplo, cuando voy al cajero a retirar dinero o así, y estoy formada y llega alguien detrás de mí y se me pega y es como que doy un pasito para adelante para alejarme de esta persona
Y se vuelve a pegar, Y te pega se vuelve más. a pegar y yo, güey, la sana distancia, aléjate. Y no le puedo decir que se haga por allá porque no sé, a mí se me hace feo. Pero sí me gustaría decirle, hey, por favor, quédate ahí. Si ya avanzas, no es para que te acerques, es porque por favor quiero estar separada. Entonces, es un problema lidiar con esas personas realmente. Pero, ¿qué podemos hacer ante una persona que no cree en el COVID? Mi papá, ¿Qué podemos decirle? ¿Qué podemos mostrarle? Si las cifras lo dicen, las noticias todo el día hablan de eso. O sea, ¿qué otra manera tenemos? se nos están acabando las opciones para concientizar a las personas. Y otro punto muy curioso que yo encuentro, que yo lo vengo reflexionando esto desde hace mucho, y lo comentaba en una clase. Creo que algo que nos está pegando más que el COVID en México es la desinformación. Eso es como nuestro talón de Aquiles. La desinformación que existe acerca del tema se debe a que cada autoridad da recomendaciones diferentes. A nivel estatal se nos dan ciertas recomendaciones y, por ejemplo, no, nos encontramos en rojo. Pero a nivel federal, el gobierno de la República muestra otras cifras, da otras recomendaciones. No se ponen de acuerdo ni las mismas autoridades. ¿Cómo quieren que la sociedad se ponga de acuerdo? Algo que fue muy sonado conforme a lo que dices es cuando salió este clip de Andrés Manuel diciendo que salgamos, que el cubrebocas no está demostrado que pueda funcionar de algo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, justamente como tú dices, tenemos un problema de discrepancia entre lo que nos dicen ciertas autoridades y nos dicen otras. Entonces, también me puedo empatizar con esas personas, ¿no? ¿En quién creo? O sea, ¿a quién le creo? Creo que eso es complicado. Y la verdad, creo que se debe de trabajar desde la información. La información creo que es lo más poderoso que tenemos en estos momentos y debe difundirse de manera correcta. Debemos olvidarnos de todas aquellas notas amarillistas, de esta información le conviene a tal partido político, descalificar a esta persona aprovechándome de la situación. No, aquí lo que verdaderamente importa es que las personas entiendan y adquieran esa conciencia de que debemos cuidarnos entre todos, debemos fomentar la empatía y solidarizarnos con los demás de me cuido yo, te cuido a ti. Sí, exacto. Es curioso eso que mencionabas último, ¿no? Y creo que todo lo de, cuando fue lo del COVID, cuando recién como que tuvimos este boom de, güey, ya estamos en cuarentena, surgió mucho ese tipo de contenido o todo ese tipo de notas amarillistas, como tú le decías, que hablaban todo el tiempo de coronavirus. Y mínimo en YouTube yo me di cuenta que muchos de esos videos ya no los dejaban monetizar. A los creadores de contenido los dejaron de monetizar por no utilizar este tema como algo de lucro. Y creo que es algo curioso y muy importante. Ahora justamente, no sé si te ha tocado ver por encimita, pero muchos youtubers e influencers están creando contenido sobre la nueva normalidad. Creo que han hecho videos sobre cómo es tomar un vuelo en la nueva normalidad, cómo es ir a un restaurante en la nueva normalidad. Y no sé, o sea, creo que en cierta forma, ¿qué esperamos de todo esto, no? Creo que la gente está buscando opciones. Tenemos un límite y creo que el límite de quedarnos encerrados en nuestra casa ya nos rebasó. Muchas personas se han llegado a sentir paralizadas, inútiles ante esta situación, porque no pueden salir y realizar sus actividades de manera normal. Y creo que ya a este punto donde nos encontramos no es posible que la cuarentena siga, de quedarnos en casa, porque la economía se tiene que reactivar, nuestra salud mental se está deteriorando. Existe otro problema como que la inseguridad no solo se da en las calles, sino también en el hogar. Muchas personas han sufrido violencia durante esta cuarentena. Los índices se han elevado de manera alarmante. Entonces, creo que ya está aquí la nueva normalidad. No podemos pausarla ni retrasarla. Solamente podemos entrar a ella de manera informada y consciente. Es cierto lo que mencionas sobre la violencia en el hogar. Durante la cuarentena no tengo datos exactos, pero sí tengo entendido que el caso de denuncias por violencia intrafamiliar se disparó horrible. Y es algo que muchas personas estaban comentando al principio de la cuarentena, ¿no? Hay muchas personas que van a estar compartiendo techo 24 horas con su agresor o con su abusador, con lo que quieras. Y es algo complicado, pero hay que se puede hacer, ¿no? Al principio que no podíamos salir para nada.
Y son este tipo de cosas que la mayoría de las personas no vemos, sinceramente no vemos. Y lo que mencionas de la salud mental, eh, es complicado. Creo que todos tomamos la cuarentena de una forma diferente y muchos como que ya se les alivianó, ya los superaron, pero hay otras personas que no, o sea, que han tenido eh, tal vez episodios de ansiedad, eh, no sé, ese sentimiento como de vacío que tú mencionabas. Entonces, también es importante, ¿no? Tratar de tener cierto cuidado, no solo en lo externo, sino también en lo interno, porque a fin de cuentas es importante. Claro, cada parte de nosotros. Y sinceramente yo creo que ese problema se ha colado como la humedad en todos y cada uno de los aspectos de la sociedad, desde lo más personal hasta lo más general. Y es algo que debemos tratar y reflexionar como personas, cómo nos está ayudando a crecer esto, de qué manera lo voy a afrontar, pero también ese trabajo social colaborativo donde nos permita a todos salir de esto. No es como que haya de que, oh, sí, las personas más privilegiadas son las que van a gozar de la nueva normalidad, sino que todos tengamos esta oportunidad de seguir adelante, de unirnos. Y la verdad yo lo veo como por ejemplo en el caso de los temblores, donde se ha mostrado un México unido. Ante un desastre, México se muestra unido. Que ya después todo se nos olvide, porque México tiene memoria corta y volvamos a ser indiferentes como siempre. Yo creo que este debería ser uno de esos momentos de unidad, donde todos trabajemos colaborativamente y luchemos por salir adelante todos, que ni uno se quede atrás. Es un pensamiento muy ideal. Sinceramente, o sea, creo que es un pensamiento muy, ay, no recuerdo la palabra, pero muy bueno, por así decirlo. Pero yo creo que mientras sigamos con la misma actitud, cero empática, pues no vamos a salir de esto en un buen rato. Y de los últimos temas, ¿no? ¿Cómo piensas que va a ser el regreso a clases? Yo creo que en 2021, pero ¿cómo crees que va a ser? El regreso a clases es algo que me tenía inquieta y en este punto mi pregunta es, ¿cuándo regresaremos? Pero creo que si mantengo una esperanza. Si los bares comenzaron a abrir, ¿por qué las escuelas no podrían? Supongo que será un regreso a clases escalonado para el próximo ciclo escolar, pero creo que encontraremos la manera de adaptarnos y de continuar, porque la educación no debe parar. La educación es lo que nos va a dar el futuro. Yo, la verdad, yo creo que lo más viable, o sea, no ahorita, sino en mucho tiempo, va a ser como que semipresencial, ¿sabes? Como que cierto día, como tú decías, creo que escalonado, ¿no? Cierto día, tales grupos vienen, ¿no? O sea, otro día llegan otros grupos, y así turnando para no llenar todas las aulas. Y pues me parecería lo más lógico, pero pues sinceramente yo creo que es muy temprano para pensar en eso, cuando seguimos en semáforo rojo. Sí, semáforo rojo con indicaciones de semáforo amarillo. Pero bueno. Así es. ¿Y qué escuchaste lo de la vacuna en Rusia? Que es así noticia de ayer o hoy. Sí, creo que el día de ayer me desperté con esa noticia. Y un aplauso para la madre Rusia. Sí, la verdad, me sorprendió mucho esta noticia y me da mucho gusto que hayamos avanzado hasta pues ese punto, ¿sabes? De que yo esperaba la vacuna, no sé, dentro de 2, 3 años y esta idea se está volviendo sólida, ¿sabes? La posibilidad de encontrar una vacuna ese mismo año me llena de esperanza. Y sí, aunque claramente se tienen que hacer más pruebas y no estaría disponible hasta el próximo año, creo que es un gran avance y un gran reconocimiento para todas las personas que han estado trabajando en ella. La verdad que sí. Y tienes razón, o sea, a mí también me da como que cierto aire de esperanza de, oye, no estamos tan lejos de terminar con este capítulo, pero también me pongo a pensar en, mínimo cuando llegue a México, los problemas sociales que vamos a tener, ¿sabes? Porque ahorita tenemos el problema del cubrebocas, pero ¿qué va a pasar cuando ya sea una vacuna? Eso es lo que a mí me causa el conflicto, porque en sí yo creo que hay muchas personas que todavía tienen esta idea de que se nos va a controlar por una vacuna. Y eso a fin de cuentas nos va a perjudicar en algún punto,
¿Por qué? Porque vamos a volver a lo mismo, ¿no? De que muchas personas no van a querer ponérsela, pero va a llegar el momento en que van a tener que, porque no van a poder subirse al camión sin vacuna o no van a poder entrar al súper sin vacuna. Pero para eso pues falta mucho tiempo. La gran incógnita, ¿qué pasará? Yo creo que debemos avanzar paso por paso. Y creo que primero se debe establecer como normalicen usar cubrebocas. Pongan de moda usar cubrebocas. Yo no sé, pero el punto es que todos lleguemos a utilizar cubrebocas. Y yo creo que en algún punto va a llegar a aceptarse. Entonces, una vez resuelto esto, creo que podremos lidiar con lo de la vacuna. Concuerdo contigo. ¿Qué te parece si vamos cerrando? ¿Pensamientos finales? Ok, para cerrar, pensamientos finales. Este es un tema muy complejo y muy amplio. Creo que se podrán dar cuenta que este capítulo es un poco más largo. Pero es que sí, me parece importante que reflexionemos acerca de esta situación, pero desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la violencia, desde que se ha convertido en una creencia. Todo nos impacta en nuestra vida cotidiana. En salud mental. Exactamente, la salud mental. Y creo que debemos empatizar con los demás. Ese es mi mensaje, empaticemos con los demás. Cuídate a ti, pero cuida a los demás. Dejemos este pensamiento egoísta. De verdad, yo tengo la esperanza que salgamos todos adelante, que ninguno se quede atrás en esta nueva normalidad. Pensamientos finales de mi parte. Pues todo lo que mencionamos hoy es algo que tenemos todos los días. Los noticieros están llenos de este tema durante meses. Hubo semanas en que no pudimos descansar de estas noticias, todos los días muertos. Y yo creo que es algo muy importante. Estamos hablando de nuestra salud, de a fin de cuentas de nuestras vidas. Entonces, mucho cuidado. Hay que adaptarnos a la nueva normalidad de la mejor manera, así es, pero acatando todo, tratando de ser lo más empáticos posibles. Y pues mucho cuidado en todo. Todos saldremos de esto. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden que los lunes son de fugas.